Una estrategia tiene que partir hoy de una manera distinta. Tipificar bien el tipo de delito que se está cometiendo, tipificar muy bien a las bandas de crimen que están operando en sus regiones, en qué territorios y cuál es su modus operandi, y atacar directamente esos eslabones que indudablemente favorecen el fortalecimiento de las bandas de la delincuencia organizada. Y aquí está muy claramente identificado el problema. En el Estado de México tenemos también, lamentablemente, pues los índices de delincuencia más altos del país. Solamente en Ecatepec se roban más vehículos diarios que en toda la Ciudad de México. En los últimos 5 años el porcentaje de secuestros ha incrementado en cerca del 300%. Y hoy hay un comportamiento distinto de las bandas del crimen organizado. No se están dando el mayor número de delitos ni en las zonas residenciales, ni en las zonas donde están las grandes concentraciones de corporativos en el Estado. Se está dando en las zonas populares donde no hay, ya no digamos, ni muchos recursos, sino que además es una fuente que permite la reproducción de actividades delictivas. Por ejemplo, así ejemplos muy puntuales, tenemos que los principales delitos que se cometen hoy son robo en transporte público, robo a transeúnte, robo a casa habitación en las zonas populares. Hay casos, como en la zona de Huehuetoca, muy cerca de aquí, donde las bandas asaltan simultáneamente todas las casas de una cuadra. ¿Y qué le roban a esa gente? Le roban, además del celular, de la licuadora, de la televisión, del equipo de sonido, le roban la esperanza. Y se está engendrando ahí un sentimiento de frustración y rencor social que puede reproducir prácticas criminales como las que hemos conocido en Juárez o en Monterrey, donde en el caso de Ciudad Juárez el desarrollo de la industria maquiladora no se acompañó de la construcción de satisfactores y servicios que permitieran una inserción social adecuada. O el caso de Monterrey, y ven que aquí los del TEC de Monterrey conocen muy bien este problema, porque lo han vivido en carne propia. Estoy seguro que muchos del TEC de Monterrey ya se vinieron a estudiar al TEC acá en el Estado de México. ¿Por qué? Porque cuando se vino el huracán Gilberto, al momento de la reubicación de los grupos marginados en zonas de alto riesgo y en las periferias de la zona metropolitana, los trasladaron a unidades habitacionales con casas de 35 o 40 metros cuadrados, segregados del conjunto de la ciudad, y eso llevó no solamente a un asunto de exclusión social, sino a favorecer un caldo de cultivo, como lo vemos hoy, donde están los jóvenes y las mujeres de esas colonias bloqueando las calles de la zona metropolitana de Monterrey, pidiendo la salida del ejército y apoyando a los grupos de narcotraficantes en esa región. Entonces son temas que tenemos que atender con esa lógica, con una estrategia policial distinta, desmantelando indudablemente los eslabones que favorecen la delincuencia organizada. Aunque también hay una parte clave, que es así no nos toca a nosotros, le toca al gobierno federal, y que no es estrictamente una actividad policial, sino tiene que ver con las tareas de inteligencia para desmantelar el poder económico y patrimonial de la delincuencia organizada. Y fíjense que no le toca en particular ni a la Procuraduría de la República, ni a la Secretaría de Seguridad Pública, ni a la Secretaría de Gobernación. Le toca a la Secretaría de Hacienda, que es la que debería estar operando en su unidad de inteligencia especial que tiene para ver el lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, donde debería intervenir para desmantelar el enorme poder financiero que tiene la delincuencia organizada, vinculado con empresas formales, con negocios legales, y que son el parapeto del lavado de dinero. Pero lo que nos toca aquí a nosotros, se pueden hacer reformas profundas. Por supuesto que hay que acabar con la corrupción, más en un estado con un gobierno tan vertical como en el Estado de México, donde nada se mueve si no lo sabe el gobernador. Desde la mordida del policía que detiene a la gente por el programa Hoy No Circula, hasta el traslado de droga, es obvio que lo conocen, cómo operan no solamente los cuerpos policíacos, sino lo conoce el gobierno. Y aquí tenemos que hacer cambios sustanciales en el diseño de la Agencia de Seguridad del Estado. En primer lugar, hay que desaparecerla, porque no puede ser que el cuerpo encargado de la seguridad pública
dependa de la Secretaría General de Gobierno. Hay que separar al responsable de las tareas de seguridad pública y el responsable de las tareas de la acción de gobierno, porque entonces se politiza la acción de la policía y los cuerpos de seguridad. Y esto aquí en el Estado de México ha tenido antecedentes nefastos que ustedes no conocieron, pero yo lo tengo muy presente. Todos los años 70 y los años 80, el famoso batallón de radiopatrullas del Estado de México, que fue un aparato represivo que llegó a concentrar tal poder político que incluso manipulaba a los gobiernos municipales. Y eso tiene que ver con el segundo tema. Aparte de separar lo que es la Secretaría de Gobierno de la Seguridad Pública, tenemos que darle a la Secretaría de Seguridad Pública mando y control, pero sin la excesiva concentración del poder que nos impida o que nos permita no replicar la experiencia del Barapén. Paso a lo de empleo. Evidentemente el empleo tiene que resolverse en tres grandes vertientes. Uno, favorecer el autoempleo, la empresa familiar, el sector social de la economía y la microempresa, que indudablemente son los principales fuentes generadores de empleo en el Estado y en el país. De ahí el instrumento fundamental es el otorgamiento de créditos para poder insertar a la actividad económica formal a un sector vasto de la sociedad que hoy está excluido del sistema bancario, y el gobierno tiene esa responsabilidad. Pero también necesitamos generar grandes inversiones y aprovechar la ubicación estratégica donde está el Estado de México por su geografía, su infraestructura, pero con una lógica de industrialización distinta. Hay que reindustrializar al Estado de México. ¿Con qué tipo de empresas? Pues obviamente empresas con bajas emisiones contaminantes a la atmósfera, con bajo consumo de agua, con baja generación de residuos sólidos, con procesos de eficiencia energética, porque ya no soporta tanta carga de servicios en nuestra atmósfera y nuestra naturaleza aquí en esta región del Estado. Pero tienen que ser también empleos calificados y bien remunerados, vinculados al desarrollo de tecnologías. ¿Y por qué en particular empleos calificados? Porque ahora el nuevo fenómeno de migración en el Estado y en el Distrito Federal es la expulsión de población no de las zonas rurales. Lo que está emigrando hoy a los Estados Unidos son jóvenes, por lo menos con 12 años de calificación, con 2 años de formación escolar, técnico, profesional, que estamos subsidiando la calificación de la mano de obra a los Estados Unidos y estamos perdiendo el capital humano más importante que tenemos en la entidad. Ya hay 1.100.000 mexiquenses viviendo en los Estados Unidos y empieza a conformarse particularmente por población joven, hombres y mujeres que salen de las zonas urbanas. Y el tercero, pues es el detonar las condiciones para que haya inversión pública en infraestructura como un factor de desarrollo y reactivación económica, pero también generar condiciones de certeza a los inversionistas para que se establezcan en el Estado. Y hoy la delincuencia organizada, ¿a quién le está pegando? Al pequeño y al mediano inversionista, desde el cobro de derecho de piso y la extorsión de que son objeto en muchas de las regiones del Estado. No le pega a la gran empresa, le pega particularmente al pequeño y mediano empresario, que es donde tenemos que garantizar que se mantenga estabilidad en el Estado para generar inversión. Si queremos que haya empleos, tiene que haber empleadores, no lo va a hacer el gobierno del Estado, tiene que participar aquí con responsabilidad social también la iniciativa privada. Se acabaron mis 20 minutos. Un minutito todavía. Un minuto más. Educación, es que es el que más me gusta. Aquí lo que vamos a hacer es garantizar el acceso universal en todos los niveles a los jóvenes y niños del Estado. Que ningún niño, ningún joven se quede sin su oportunidad de estudiar. Y no estoy pensando en construir 71 universidades. ¿A qué si tenemos una? Que es la Universidad Autónoma del Estado de México, que es el eje articulador de toda la educación media superior y superior en el Estado. Por supuesto, qué bueno que haya el establecimiento de universidades y escuelas privadas. Eso ayuda y que cada quien tenga la oportunidad de escoger dónde estudiar. Pero quien no tiene recursos debe tener acceso a la educación. Entonces, la primera es oferta universal en todos los niveles. Segundo, atacar los problemas que han inducido la deserción escolar, que están en la falta de ingresos. Por eso, cuando nosotros hablamos
de útiles y uniformes escolares gratuitos a los niños de las escuelas públicas, de becas a los hijos de madres solteras, de becas a todos los estudiantes de las prepas públicas en el estado de acuerdo a su calificación, dado de acuerdo a su calificación, dado de acuerdo a su calificación, dado de